turn. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Four walls just staring at a nigga. I'm paranoid, sleeping with my finger on the trigger. My mama's always stressing I ain't living right, but I ain't going out without a fight. Hola, 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 ¿cómo estás? Una vez más estamos en Negocios son Negocios, hoy cumpliendo nuestro 10º programa al aire acá en Radio Capital, Vivo TV, así que estamos muy felices por haber llegado a esta meta. Agradecemos a los amigos, a Karina y Fernando, por esta posibilidad enorme de sentirnos tan bien, tan cómodos acá, trabajando conjuntamente. Y hoy vamos a comenzar conversando en un programa especial también de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre. Vamos a conversar con Andrés Guevara, un Senior Fellow de CEDICE, un think tank venezolano. ¿Qué es un think tank para las personas que no conocen? Es una traducción de la palabra tanque, del concepto tanque de pensamiento en inglés, que son organizaciones sin fines de lucro, ONG que promueven ideas, que defienden instituciones, como es el caso de CEDICE, que desde Caracas, liderado por Rocío Guijarro, una gran amiga, desarrolla esta actividad. Y vamos a hablar hoy con Andrés Guevara para ver cómo está la situación de Venezuela hoy en día. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal, Martín? Ante todo, pues sumamente agradecido por la invitación y por supuesto por el interés que tienen de cara a lo que sucede en Venezuela. Muchísimo gusto abordaré las preguntas que me hagan para intentar explicarle a la audiencia lo que estamos viviendo. Bueno, en primer lugar, nuevamente muchas gracias por esta posibilidad de charlar con vos. Quiero comentarle a la audiencia que vos sos comunicador social, abogado, máster en finanzas, un polímata en términos de Leonardo da Vinci, ¿no? Que está en muchas áreas del conocimiento, lo cual genera una fertilización cruzada muy interesante, muy buena. Estuve leyendo muchas de tus columnas de opinión en distintos medios de comunicación, con contenidos muy profundos, un enfoque muy creativo, títulos muy atractivos también, que es muy importante para cautivar al lector y que accedamos justamente a meternos en el tema, ¿no? Y para empezar te pregunto algo general, ¿no? ¿Cómo está Venezuela en la actualidad? Una pregunta muy amplia, ¿no? Pero para romper el hielo y que nos cuenten, ¿no? Nosotros vemos de afuera toda la situación. Te comento que en Argentina hay muchísima población venezolana, todos muy bien recibidos, gente encantadora, trabajadora, alegre, que nos contagia ese entusiasmo y esa alegría más allá de estar muchas veces lejos de su tierra de origen, ¿no? Así que nos sentimos terriblemente identificados con los venezolanos porque interactuamos con ellos en todos los ámbitos y han enriquecido lo que es la vida argentina. Hubiéramos querido que puedan desarrollar sus sueños en su país, ¿no? Para ser felices y estar junto a su familia. Pero bueno, la situación que conocemos hace bastante difícil que esto suceda, ¿no? ¿Y nos podrás comentar cómo está Venezuela hoy? Sí, por supuesto que la pregunta es muy pertinente de cara a poder comprender la situación de por qué hay tantos venezolanos en Argentina, ¿no? Efectivamente creo que esa es la mayor muestra de que el país sin duda alguna está enfrentando un proceso complejo, si se quiere, no voy a decir de desintegración, pero sí, digamos, de reestructuración de lo que son sus bases como Estado, ¿no? Cuando tú examinas la cantidad importante de personas que se han ido, no solamente a Argentina, sino a buena parte del mundo, lo primero que uno tiene que pensar es qué y por qué la gente se va de su país y, digamos, en tantas cantidades, porque no es que estamos hablando de 1.000 o 2.000 personas que se fueron, sino que estamos hablando de millones de seres humanos que decidieron precisamente abandonar sus tierras. Entonces, la realidad es que cuando uno enfoca la situación del Estado venezolano, uno se da cuenta de que existen suficientes indicios para pensar que la fragilidad del Estado como tal hace que no haya una funcionalidad lo suficientemente sostenible para que la población de forma mayoritaria pueda satisfacer sus necesidades. Al tiempo que esto sucede, que es necesario decirlo, también se pudiera empezar a percibir una cierta transformación dentro de lo que es el ámbito del manejo del Estado. Básicamente se ha perdido la capacidad de control
digamos, territorial en ciertas áreas, y al mismo tiempo se ha perdido la capacidad de control de lo que es la política monetaria, la estructura del día a día, la transaccionalidad comercial, con lo cual ha habido también una desaplicación práctica de ciertos controles que paradójicamente han ayudado a alivianar, si se quiere, el sufrimiento de lo que ha vivido la población. Entonces, por una parte tienes la enorme paradoja de una enorme cantidad de personas que han huido del país, porque literalmente yo diría que si lo calificas según el derecho internacional incluso lo puedas denominar un refugiado, ¿okay? En ciertas circunstancias, pero al mismo tiempo tienes precisamente la debilidad institucional desarrollada a tal nivel que origina la desaplicación de controles como de cambio y precio. Entonces ustedes muy probablemente le preguntan a los venezolanos que están en Argentina, nosotros somos como mensajeros del anticomunismo y el antisocialismo, ¿no? Porque lo vivimos en carne propia y básicamente lo que le advertimos a la gente es que no sigan el camino de nuestras políticas erradas, porque lo que menos uno desea en el continente es una diáspora a gran nivel de argentinos, de peruanos, de chilenos. O sea, lo que más queremos es que cada nación pueda florecer en su propia estructura de la mejor manera posible, ¿no? Sí, sí, claramente, ¿no? Y a veces, sabes que yo hablo mucho con mis alumnos, yo doy clase en la facultad, en la universidad, y cerca de un 15-20% de los alumnos son venezolanos, para darte una idea, ¿no? O sea que es un número interesante y aparte son chicos que tienen 2 trabajos, trabajan de lunes a lunes y además estudian, ¿no? Lo cual es muy conmovedor, ¿no? Y a veces uno charla bastante con ellos y nos cuenta la historia de la familia y cómo algunos se han ido para un lado, para otros, los padres han quedado allá posiblemente y los hijos se reparten entre distintos países y realmente uno ve, digamos, aparte en poquito tiempo el progreso que logran los venezolanos en Argentina, ¿no? Que tienen la cultura del trabajo, tienen la cultura del esfuerzo, las ganas de ir para adelante, del sacrificio. Esto que nosotros desde nuestras instituciones siempre valoramos tanto, ¿no? El espíritu emprendedor, esta energía silenciosa e imparable, ¿no? Y por eso son tan bien recibidos en la Argentina y a pesar de eso, como decía antes, mantiene una alegría que los porteños muchas veces no tenemos, ¿no? Somos más tangueros a veces, ¿no? Así que, no, y te pregunto, en este sentido, yo he leído varios de tus artículos y te consulto el proceso que estamos viendo en Cuba hoy de una rebelión ciudadana que sale a la luz, que comienza a salir a la luz por lo menos. ¿Hay posibilidades que en Venezuela pase algo similar? La dinámica venezolana, si se quiere, bueno, claro, la pregunta es compleja también. Venezuela, si uno la examina, no ha estado exenta de protestas en los últimos 10 años. O sea, sería tanto limitado a aislar procesos tales como las protestas de 2014, las protestas del año 2017, las protestas del año, bueno, todo el proceso, digamos, el llamado interinato del año 2019 con Juan Guaidó. Entonces, si uno examina el proceso de la dinámica política venezolana, indudablemente uno puede hablar de que sí había una ciudadanía que ha intentado por medios de protestas, de alguna manera, generar un cambio político institucional. ¿Okay? En el caso cubano, pareciera que las protestas tienen una suerte de carácter novedoso, porque pareciera que es la primera vez, bueno, la primera vez no, pero al menos sí la primera vez en muchos años con el cual de forma sistemática la población intenta rebelarse frente a la autoridad que detenta el poder, buscando ciertas reivindicaciones sociales que además, sociales y políticas, ¿no? Que han sido también potenciadas por todo el tema de la crisis pandémica. Pareciera que en el caso venezolano, ese hilo conductor, no voy a decir que esté agotado, pero yo sí lo veo más, había un proceso de enfriamiento dentro de la dinámica social y pareciera que los factores políticos mayoritarios están más encaminados hacia una suerte de transaccionalidad. De allí también el tema de las recientes mesas de negociación en México, y pareciera que la oposición y el gobierno, bueno, pongo gobierno entre comillas porque es un término polémico, darle legitimidad a quienes detentan el poder, pero bueno, para no entrar en disquisiciones politológicas, pareciera que hoy el cuadro político está moviéndose más hacia 2 grandes vertientes. Una, que es la de una negociación y una transaccionalidad en la cual básicamente el poder se mantenga en un eje chavista coordinado de forma transicional, y otra que yo diría que no sé si es minoritaria o no, pero que plantea más una salida de facto del poder,
que hasta ahora lamentablemente no ha logrado catalizar una ruptura dentro de los ejes, digamos, de la propia dinámica del chavismo. O sea, uno tiene que entender aquí que el chavismo como estructura de poder tiene distintos islotes que de alguna manera están fragmentados y obedecen a sus propios intereses. O sea, el chavismo no es un elemento unívoco que homogéneo, sino que, digamos, a raíz de la muerte de Chávez, cada líder o cada facción de alguna manera se enfoca a querer pues, tener un factor de preponderancia dentro de la propia estructura. Entonces, hasta ahora no ha habido una ruptura lo suficientemente significativa dentro de la coalición de poder que origine que una salida de facto sea viable. Entonces, yo no veo en este momento una salida de facto del poder, veo mucho más posible una salida transaccional en la cual el chavismo siga en el poder o una parte del chavismo siga en el poder, detentando también el poder una oposición, ¿cómo se llama? Mucho más moderada, entre comillas. Eso, y perdón que me extiendan la respuesta, porque tampoco quiero tener un monólogo acá, de alguna manera eso también trae un tema de debate, que es el tipo de sociedad al cual tú aspiras, ¿no? Parte de mis artículos lo mencionaba, yo tengo una enorme preocupación porque creo que no basta con salir del chavismo del poder, sino también qué tipo de sociedad quieres tú de cara a una transición democrática. ¿Quieres una sociedad abierta? ¿Quieres una sociedad fundamentada en principios republicanos? ¿O simplemente quieres tú la traslación de poder de una figura a otra, pero básicamente con los mismos principios? Y eso va desde el plano económico, digamos que puede ir con un proteccionismo empresarial, hasta el plano político, en el cual básicamente no haya una profundización en la toma de decisiones por parte de la ciudadanía. Sí. Sabés que nosotros, vinculado con lo que vos comentabas, seguimos muy fuertemente por la televisión lo que sucede en Venezuela, las distintas alternativas, negociaciones, idas, vueltas, y también vemos, por ejemplo, las largas colas para cargar gasolina, nafta, lo que llamamos acá nafta, de los ciudadanos, y a veces pienso que uno de los milagros del socialismo es lograr que el país petrolero por naturaleza no tenga gasolina y el país productor de carne por naturaleza, que es Argentina, no tenga carne en las góndolas de las carnicerías, ¿no? Logran esta locura que se está dando, ¿no? Y te pregunto, ¿la recuperación del precio del petróleo le ha dado más oxígeno económico al gobierno, digamos, comparado con el inicio de la pandemia, ¿no? Donde había precios negativos incluso en los países en Medio Oriente? Sí, y bueno, dos cosas, ¿no? La primera es que lo que mencionas es sumamente acertado. De hecho, yo siempre recuerdo la famosa frase de Milton Friedman del Sahara y el desierto, que bastaba que le dieras el control del desierto al gobierno y seguramente ibas a tener escasez de arena. Creo que eso aplica básicamente a cualquier modelo de economía centralizada. En el caso venezolano no es la excepción. O sea, la gran tragedia que vive Venezuela en el tema de la nafta o la benzina, como le dicen en Chile, o la gasolina, como le decimos en Venezuela, es precisamente que no solamente era una empresa que digamos, estuvo estatizada durante años, sino que además todo lo que se hizo para poder, de alguna manera, generar disrupción en el cálculo económico y en la viabilidad financiera de PDVSA se hizo. Con lo cual, pues básicamente no tienes gasolina en el país o tienes una enorme escasez. Como bien menciona, sobre todo en el caso de las regiones, aunque también afecta a Caracas, pero en el caso de las regiones es mucho más crítico. Estamos hablando de que tú puedes pasar semanas intentando buscar gasolina, salvo que la compres en el mercado negro, pero en el mercado negro un litro de gasolina puede estar a $5 el litro, cuando el promedio de lo que se vende en el país no subsidiado es de 0,5. Entonces estamos hablando que son 10 veces más el promedio, entonces no sé, llenar el tanque de una camioneta puede costar $500 en vez de 50, ¿no? Nosotros vivimos una dolarización de facto. Ahora, respondiendo a la pregunta, para no irme por las ramas, indudablemente el gobierno venezolano cuenta hoy con mayor flujo de caja que hace algunos meses, ¿okay? La razón de esto es que en la práctica no solamente hay un tema de incremento de los precios del petróleo que habían mencionado, sino que también de alguna manera se han comenzado a desarrollar mecanismos alternos para poder evadir las sanciones, para poder colocar crudo, sobre todo en los mercados asiáticos, ¿okay? Entonces se utilizan ciertos vehículos que en Oriente Medio y en Asia, pues de alguna manera están recibiendo el petróleo venezolano, y bueno, ya no estás en cero, sino que empiezas tú también a recibir algo de ingresos, con lo cual también pues valdría la pena, es un tema que genera mucho debate aquí,
plantearse hasta qué punto las sanciones que tiene Venezuela como Estado están siendo eficientes de cara a generar una transición en el poder. Eso, por supuesto, es un tema muy complejo, porque hay quienes dicen la pseudoapertura que se ha venido dando en Venezuela de controles o desaplicación fáctica tal vez no se hubiera dado nunca si no se le hubiese torcido el brazo al gobierno, de forma tal que se hubiera visto obligado a eliminar ciertos aranceles, a desaplicar control de precios y de cambio, porque, digamos, al tener otra vez flujo de caja, pudiera seguir con su política estatista, etcétera, etcétera. Lo cierto del caso es que el PIB venezolano hoy, tú pudieras estar hablando de una economía que pudiera estar rondando alrededor de los 60.000 millones de dólares, ¿ok? Que eso nos aproxima a los números de 1940, 1950, comienzos de la década de 1950, con lo cual hemos tenido un retroceso de casi 70 años en cuanto al tamaño de nuestra economía. El ingreso per cápita en Venezuela muy probablemente esté por debajo de los $2.000 en promedio, anualizado, con lo cual, pues, creo que incluso si tú lo mides, estamos por debajo de Haití. Por supuesto, es un país con muchísima disparidad, porque al tiempo que te digo esto, también te puedo decir que es un país en el cual vas a ver Ferraris, vas a ver Porsche, vas a ver carros de alta gama, que también tienen un mercado, ¿no? Entonces, sobre todo de personas que pues tienen acceso a una riqueza que es bastante, por lo menos suspicaz, no lo puedes generalizar, pero ¿quién genera, digamos, $420.000 en excedentes en un país que está profundamente diezmado? Entonces, probablemente sea alguien que ha llegado al gobierno. No es la regla, o sea, no me gusta generalizar, porque también eso entra en un debate ideológico de hasta qué punto tú estás, digamos, pechando o cuestionando la generación de riqueza. Entonces, yo me cuido mucho, pero sin duda alguna tengo ciertas sospechas del tipo de economía y dinámica que estamos generando en el país. Sí, y justamente te iba a preguntar para cerrar, y dado que este programa se llama Negocios son negocios, ¿qué ámbito hay para el desarrollo de la actividad privada, no rentística, digamos, no vinculada a negocios del Estado en Venezuela, si es que lo hay? ¿O es un negocio informal, pequeño? A ver, eso es una pregunta muy buena por dos razones. La primera es que desde que se dice libertad, creo yo que siempre se está de alguna manera generando una doctrina importante. Una doctrina tal vez puede sonar un poco pretencioso, pero si hay muchos trabajos, si se quiere, auspiciando al pequeño y al mediano empresario a través de todo lo que aquí llamamos el emprendimiento, ¿no? Y al mismo tiempo se están desarrollando pues trabajos para entender un poco el entorno microeconómico venezolano. Al mismo tiempo yo en la escala profesional, además de ser fellow de CEDICE, formo parte de una consultora que es Ovnis, y en esa consultora, o sea, creo que es un trabajo muy bonito porque tanto en mi labor en CEDICE como en Ovnis como tal, pues estamos dedicados a de alguna manera entender la noción de empresarialidad en el país. ¿Okay? Oportunidades hay bastantes porque esto es una tierra, si se quiere, arrasada. Precisamente la diáspora ha originado una enorme migración de talento humano, una enorme subcapitalización de las empresas, y precisamente hasta ahora el modelo rentista o la renta petrolera es insuficiente para mantener, digamos, la economía tal y como la había conocido el venezolano, digamos, a través de la historia. El acceso al crédito está restringido, ya no hay divisas preferenciales, entonces el venezolano está empezando a comprender que la noción de empresarialidad se fundamenta en la creación de riqueza. Entonces, hoy por hoy, el país tiene básicamente cualquier parte del sector industrial, llámese manufactura, llámese sector agrícola, sector servicios, totalmente desabastecido. Estamos hablando de que hay pueblos enteros que no tienen ni siquiera una clínica odontológica, con lo cual tú puedes ir a los llanos de Barinas, por ejemplo, montas un consultorio odontológico y probablemente vayas a obtener buenos rendimientos porque no hay nadie allí. Entonces son ese tipo de cosas en las cuales yo diría que oportunidades hay. El enorme tema que tienes tú es el riesgo país, ¿okay? La falta de seguridad jurídica, o sea, yo te estoy diciendo, hay muchas oportunidades porque tienes un país que está fundamentalmente desabastecido, o sea, tú puedes montar cualquier cosa acá, pero al mismo tiempo tienes un tema de seguridad jurídica y el doing business venezolano. No termina de haber una sinergia entre las oportunidades y el respeto al Estado de Derecho y la facilidad de hacer negocios en el país. Falta mucho trecho por recorrer en la creación de compañías. El gobierno o las autoridades de turno, de nuevo para mantener en diatribas, tienen que ser mucho más consistentes de cara a poder brindarle a las personas facilidades para constituir negocios. Muchas veces los capitales, si no están de alguna manera respaldados por ciertas garantías de las autoridades, corren riesgos, digamos, de cara a verse, no voy a decir expropiados, porque hasta ahora no he visto expropiaciones, por el contrario he visto más bien devoluciones de tierras,
Aquí, de nuevo, estamos en una suerte de perestroika caribeña, pero, digamos, indudablemente esa espada de Damocles que tienes tú de inseguridad jurídica es muy grande y el riesgo país sigue siendo elevado. Pero no, riesgo y retorno en temas financieros, creo que lo sabrás tú mejor que nadie, implica grandes ganancias. Entonces yo les diría, no pierdan de la vista al país, porque ciertamente es un país que además es un mercado con 25 millones de habitantes, con una capacidad de consumo, sobre todo en ciertos sectores AB, que no puede ser menospreciada. Estamos hablando de un mercado de unos 4 millones de personas. Entonces, a mí no me gusta, y esto lo digo como de cierre, a pesar de las difíciles circunstancias y de los embates que el socialismo ha causado en el país, ir en foros internacionales y en entrevistas internacionales victimizándome y dar lástima, ¿no? O sea, uno como venezolano tiene que reconstruir el país sobre la base de lo que tiene y no ir con un discurso plañidero, sino con un discurso más bien propositivo. Me tocó este país, voy a reconstruirlo con las herramientas que tenga disponibles y con base en los principios en los que creo. Y ese básicamente es el mensaje y las ideas que yo quisiera destacar el día de hoy. Andrés Guevara, muchísimas gracias por la posibilidad de conversar con vos. Muchas gracias a Rocío Guijarro de Se Dice Libertad por esta posibilidad. Y bueno, seguimos hablando, nos vemos próximamente e invitamos a todos los oyentes a que te sigan por distintas redes sociales y que googleen tu nombre y tus artículos que son no tienen ningún tipo de desperdicio y tienen una vigencia terriblemente actual. Un gran abrazo, Andrés. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Bueno, vamos a un corte y continuamos en breve. Gracias. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. I see this life like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs, seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold, I'm just doing what we're told. And I feel something so right, doing the wrong thing. And I feel something so wrong, doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that kills me makes me feel alive. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Lately I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Yeah, I feel the love and I feel it burn down this river every turn. Hope is a four-letter word, make that money and watch it burn. old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold, I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong, doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Lately I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Whoa. lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Lately. Estamos nuevamente en Negocios son Negocios. Podés hacer tus sueños realidad, trabajando para tener una visión positiva más allá de los desafíos, de las circunstancias. Un programa nacido en la era COVID. Hoy cumplimos 10 programas, que es todo un logro en
en este contexto y vamos a conversar en este momento en el marco de un programa especial de la Fundación Atlas con Ivan Osorio, que es director editorial de Competitive Enterprise Institute, situado en Washington, D.C. Ivan Osorio ha publicado en Forbes, en Cato Journal, entre otras publicaciones donde ha mostrado sus artículos, y él es Masters in Latin American History de la Universidad de Florida. Así que, ¿cómo estás, Ivan? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Hola Martín, ¿cómo estás? Una enorme alegría verte. Hace algunos años que nos vimos por allá por DC. Ahora claro. La era COVID ha reducido, ha dificultado un poco la posibilidad de viaje, no la ha eliminado por completo, pero por lo menos desde Argentina es más complicado viajar, además de que hemos perdido mucho poder de compra en dólares, así que el mundo es más caro para los argentinos. Hablábamos hace un ratito con Andrés Guevara de Venezuela y contaba los procesos que vive Venezuela, que son complicados, y sentía mucha identificación, si bien acá el deterioro por ahora es menor, pero es enorme. Para que vos tengas una idea, la inflación anual que tenemos es superior al 50% anual, ¿no? Pero bueno, es una enorme alegría conversar con vos, y te preguntamos primero, ¿qué es el Competitive Enterprise Institute? Bueno, es lo que se llama un think tank, que la Fundación Atlas es la versión argentina, que es una fundación de fines de no lucro dedicada a investigaciones sobre políticas públicas. No política electoral, sino más bien que hacen, buscando recomendar a la gente que está en el gobierno, o sea, oficiales electos o personales en las agencias regulatorias o administrativas, que estoy diciéndolos, porque mucha gente es de carrera, mucha gente está ahí, y cada cambio de administración, por lo menos aquí en Estados Unidos, entra gente nueva. Entonces buscamos recomendarle qué hacer, especialmente que aquí en Washington el personal de la agencia cambia mucho. También tratamos de educar al público, publicando artículos de opinión en periódicos, apareciendo en la televisión, como en programas como este. Y publicando estudios, que ese es mi papel, que como director editorial. Yo edito todos los estudios que produce CIA, le decimos como abreviación, CI. Y eso es algo que ha sido posible. El Código de Impuestos de Estados Unidos permite deducciones a fundaciones con fines de no lucro. Y lo que es mi organización, dependemos completamente de donaciones de individuos privados, fundaciones y empresas. No aceptamos fondos de gobierno, aunque hay algunos que tienen. Y lo que es en el universo de think tanks de Washington, sí, es entre los considerados medianos. Hay muchos que son muchísimo más grandes, como el Cato Institute, que es muchísimo más grande. Pero hay otros que son muchísimo menores y más jóvenes. Tenemos fuimos fundados en 1984, así que sí, tenemos bastante tiempo. Perfecto. Y te pregunto, en el contexto actual, para nosotros que miramos desde afuera, ¿cómo está la libertad en los Estados Unidos? ¿Está en momentos de fuerte vigencia, de grandes desafíos, de avance, de retroceso? No, siempre hay oportunidades y desafíos. Problemas como la perspectiva libertaria. Bueno, en mi opinión, muchos libertarios aquí se identifican demasiado con el Partido Republicano, que en ciertas cosas no son muy pro libertad. Los demócratas les gusta regular y gastar bastante, pero
como vimos durante la crisis del COVID, bueno, la administración pasada, que fue una administración republicana, los paquetes de ayuda, bueno, quedaron mucha gente con desempleo y los paquetes de ayuda eran carísimos. Lo que es el déficit del presupuesto federal aquí ha crecido enormemente y sigue creciendo, porque ahorita puede pasar al Congreso una ley de infraestructura que puede ir otro trillón, o sea, 100,000 millones al déficit. Entonces, para mí el reto más importante es ese, el déficit, porque eso lleva a inflación, eso lleva bueno, no queda plata para invertir en servicios públicos. Entonces, Sí, y la inflación, por lo que pero hemos aún hay visto, oportunidades. Lo que es, digamos, el asunto de migración, en eso los demócratas han sido más favorables a eso, pero ese tema, especialmente lo que es el gasto público, los demócratas les gusta gastar un poco más, pero eso no significa que a los republicanos les guste economizar tampoco. muy buena frase, esa frase para destacar, muy bueno. No, y estábamos viendo que la inflación anual de Estados Unidos es cercana al 5%, puede ser, lo que es un escándalo. Bueno, mucho de eso es de eso, del gasto público, que eso es porque mucho de ese gasto viene de deuda y esa deuda muchas veces se paga por inflación, porque digamos el gobierno presta y paga un dólar prestado hoy pagado en 5 años va a ser 70 centavos. Entonces y mientras más se gasta, más inflación hará. Hubo algo positivo durante la crisis, durante la pandemia, que eso fue y fue al nivel federal y de los estados, que levantaron muchas regulaciones que estaban que estaba impidiendo a la gente responder a la crisis. Por ejemplo, y el reto ahora es que mantengan ese relajamiento, pero hacerlo permanente. Por ejemplo, en muchos estados es prohibido consultar, hacer telemedicina, digamos, consultar hacer una consulta de doctor, porque a veces si no necesitas un examen físico, podrías consultar con tu doctor en Zoom. Y en muchos lugares eso permitía. Ese es un ejemplo, digamos. Otro que, bueno, cuando cerraron los bares, muchas ciudades y estados relajaron leyes sobre la venta de alcohol. Entonces podrías ir a un bar, ordenar un cóctel y llevártelo a tu casa para llevar. Sí. Entrega de comida fue hecho muchísimo más fácil, porque todo el mundo estaba ordenando todo para llevar. Pero muchas de esas reglas están volviendo y ese es otro reto que ver, que bueno, si no se necesita, porque no se necesitaban entonces, ¿para qué las necesitamos esas reglas ahora? Y es otro reto. Pero también, y otra cosa también importante aquí en Estados Unidos, que también no es solo el gobierno federal, eso hay diferentes asuntos que hay que ver en los diferentes niveles, a nivel federal y en los estados, y a nivel local también. Tal cual, no. Mientras vos hablabas, yo pensaba en lo sucedido acá en la Argentina. Tuvimos mayores restricciones, por ejemplo, que en los Estados Unidos para entrar y salir del país. El que sale del país es prácticamente un criminal, y a muchos todavía están afuera y no los dejan regresar, ¿no?
Y a la vez para ver el lado positivo, que también nosotros, a pesar de hacer muchas cosas mal en la Argentina, disfrutamos de muchos inventos que se hacen en el primer mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Claro. Y la tecnología nos permitió sobrevivir y a muchos negocios crecer incluso en la era del COVID sin poder salir de nuestras casas, ¿no? Te pregunto, en Estados Unidos hay muchas empresas que crecieron en este contexto desfavorable, supuestamente. Bueno, estamos usando Zoom. Claro. Zoom era una empresa relativamente pequeña cuando al principio de la pandemia, y ahora, bueno, durante la pandemia se hizo indispensable. Pero no, ese es un buen punto. Más bien, eso durante la primera etapa de la pandemia, yo ayudé con un reporte que hicimos explicando todas las diferentes tecnologías que le han permitido a la gente aguantar esta pandemia muchísimo más fácilmente. Pues, digamos, Amazon, no, puedes ordenar lo que te dé la gana a la casa. Los apps para ordenar de restaurantes que te traen la comida a tu casa, cosas así. Netflix. Claramente. No podíamos ir al cine. Entonces, y lo que es en una pandemia, lo que es el entretenimiento no es un lujo, porque si no es para... gracias a Netflix no nos morimos de aburrimiento. Claro, sí, claramente. Sí. Sí, no, y los efectos positivos que tiene, uno le dice en chiste, ¿no? Sobre el estado de ánimo y sobre la salud psicológica, salud física, las familias que estaban en muchos casos, por ejemplo, acá en una época teníamos prohibido visitar a parientes, ¿no? O sea, ibas preso por visitar a parientes, entonces mucha gente se comunicaba a través de WhatsApp, de Zoom, etcétera, y achicaba un poquito la distancia, ¿no? Sí. No, claro, ¿y eso fuera parientes de cualquier edad o mayores nada más? No, parece increíble, pero era para todo el mundo, nadie podía salir, nadie podía circular. ¿Sí? Bueno, Salvo había que pedir un permiso especial, te cuento de paso, y estoy reviviendo, teniendo flashbacks del pasado tortuoso. Tenías que completar un certificado para que te autoricen a salir de tu casa y decir que ibas a ver a un pariente mayor enfermo, a no sé qué, y todos o mentíamos o íbamos caminando, o no podíamos ir a las plazas incluso a correr. Entonces salíamos a caminar con una bolsita haciendo como que íbamos al supermercado. Una restricción terrible de las libertades individuales, ¿no? Y hace pocos días atrás surgieron fotos y videos que mostraban que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, estaba en su casa festejando el cumpleaños de su mujer, con parientes, gente, bueno, cosas del populismo, ¿no? Que no sorprenden. Así que el pueblo, la gente, los ciudadanos estábamos encerrados y sin libertad, y los políticos estaban festejando, ¿no? Así que incumpliendo las normas que nos obligaban a cumplir, ¿no? Estas cosas que pasan acá. Así que, pero en Estados Unidos tengo entendido que fue distinto. Yo estuve hace poquito, en mayo la última vez, y en Miami, y se podía salir, pero mucha gente elegía no salir, o salir con prudencia, ¿no? Sí, no, yo mismo he salido, bueno, estoy vacunado, así que puedo salir más fácilmente. Pero aún así, cuando voy mire, con el variante Delta hay riesgos, pero también mucha gente ha tomado precauciones de su propia voluntad. Muchas de esas cosas, a veces las leyes tenían impacto, a veces no. Y eso aquí, bueno, en Estados Unidos eso varió mucho por estado, porque era todo, lo que eran restricciones por COVID, era todo a nivel la gran mayoría era a nivel de estado o nivel local, porque el gobierno federal no, tiene cierta autoridad, pero lo que es, digamos, cierre de negocio o que a veces no permitían a la gente comer adentro de los restaurantes. Pero al mismo tiempo mucha gente se ingenió. Digamos, aquí cerca de mi casa hay una calle que quedan varios restaurantes. En la parte de atrás era todo parqueo.
Y eso el año pasado, cuando lo ha convertido en patios con mesas. Claro. ¿Por qué? Porque es muchísimo más seguro estar afuera que en un lugar encerrado. Yo mismo, digamos, yo aunque estoy vacunado, digamos, cuando voy a una tienda, al supermercado a hacer compras, me pongo mi máscara. Pero sí, mucha gente se ha ingeniado. Yo tengo un buen amigo mío que tiene una pastelería y le vende a restaurantes, y entonces tuvo problemas con su negocio. Durante la pandemia cambió el negocio para hacer entrega de almuerzo. Entonces, en vez de, porque él cocinaba pasteles de postre y más bien, y como la gente estaba en su casa, entonces, bueno, la gente estaba pidiendo, ordenando entrega de comida, y entonces se cambió, y por unos meses él así mantuvo su negocio andando. Pero eso es interesante también, ver casos individuales en que la gente y empresas se han ingeniado para enfrentar la crisis. Otra anécdota interesante fue al principio de la pandemia. No sé qué tipo de escasez tuvieron en Argentina, pero aquí hubo esto fue como en marzo del año pasado, una escasez en todos lados de papel higiénico. Sí. Y como estaban los restaurantes cerrados, muchos restaurantes en sus baños compran, claro, tienen tienen bastante papel higiénico, tienen cajas y cajas. Entonces, como no tenían gente entrando, los restaurantes estaban vendiendo solo para llevar. Claro. Entonces tenían estas tarimas de papel higiénico que no podían usar. Entonces la gente compraba, podías ir a recoger tu comida y un par de rollos de papel higiénico. Entonces eso fue otro caso de que la gente se ingenió cómo enfrentar a esto. Genial, ¿no? Es increíble, y acá vemos la adaptación darwiniana, ¿no?, del mercado a las circunstancias cambiantes. Claro. Y lo que Stephen Hawking llamaba la inteligencia adaptativa, ¿no? Sí. Que el mejor no es el más fuerte, el más grande, el más veloz, el más alto, sino el que tiene la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes, ¿no? No sé. Y creo que incluso a nivel emocional, ¿no? Porque no es fácil, pero tratar de mantener un estado de ánimo positivo en las circunstancias donde éramos bombardeados con noticias negativas, en parte verdaderas, en parte no tan verdaderas, en parte reales, pero digamos, si tomamos la noticia en términos relativos, tal vez no era tan dramática como parecía, ¿no? Yo creo que con el tiempo iremos analizando mejor lo que fue la realidad de la pandemia, las causas profundas, qué pasó, nació en China, cuál fue el impacto real, los peligros reales, y por suerte Claro. Hoy estamos en una situación mejor en gran medida, en parte que el mercado desarrolló la solución en tiempo récord, ¿no? Las vacunas. No, claro. Sí, claramente, No, claro. ¿no? Que estamos disfrutando. Un año. No sé cómo decirlo, pero de forma graciosa, yo me apliqué la Pfizer en Estados Unidos, y acá hace unos días la Sputnik rusa, ¿no? Estaba en unas vacunas bipolares, digamos, Sí. ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Sí. Así que, bueno, Iván, querido, te agradecemos muchísimo. Vos dirás dónde podemos seguirte, en qué redes sociales, y al instituto, al Competitive Enterprise Institute. Claro. ¿Dónde te podemos seguir? Bueno, los links a todas las redes. Tenemos canal de YouTube, Facebook y Twitter, pero lo más simple es ir al sitio web cei.org, nada más, 6 letras de todo. Excelente, CEI.org. Iván, te agradecemos muchísimo, gracias por esta posibilidad, y ya estaremos compartiendo unas cervezas por DC o por Buenos Aires cuando la situación nos lo permita. Un fuerte Espero abrazo, pronto. muchas gracias. Igualmente. Nos vemos. Gracias, Martín. Chau, chau. Gracias.
Bueno, hemos tenido un programa internacional hablando recién con Ivan Osorio del Competitive Enterprise Institute de Washington, D.C. y anteriormente con Andrés Guevara, Senior Fellow de Se Dice Libertad, Caracas, Venezuela, tratando de comprender la realidad global, la realidad ciudadana, la libertad del mundo de los negocios. Y bueno, con esto nos despedimos, les agradecemos a todos ustedes por estar acompañándonos y a la Fundación Atlas por permitir que este espacio se desarrolle en el día de la fecha y nos vemos en el próximo encuentro. Este ha sido la 10ª edición de Negocios son Negocios y recordemos que lo mejor siempre está por venir, depende de nosotros y podemos hacer nuestros sueños realidad a pesar de que las circunstancias sean terriblemente desafiantes. Un fuerte abrazo para todos. Chau, chau.